Shalom a todos, un saludo cordial. En el vídeo del día de hoy voy a estar compartiendo con todos ustedes un salmo de protección contra malos espíritus y contra personas malas que quieran hacerle daño, personas enemigos, gente que le esté haciendo el mal, gente que tiene algo contra usted y usted quiera protegerse de esas personas, pero también para protegerse de los malos espíritus, para protegerse de malas energías, para protegerse específicamente de una entidad, espíritus que están molestando muchas veces, a veces en pesadillas, en sueños, vienen a molestar a las personas. Muchas veces se sienten en las casas ruidos, perturbaciones, eh, en las noches también. Hay muchas situaciones donde estos espíritus vienen y les decía, si alguien quiere librarse de estas entidades, el consejo de los sabios es el siguiente. Hay varios consejos, pero de manera general un salmo que usted puede rezar, les decía, y se trata de específicamente el salmo número 101. Salmo número 101 en las palabras del sabio, el rabino de Irak, de Bagdad, del siglo 9, siglo 10, Rabbi Hai Gaon, en su libro Shimush Tehilim, donde él habla de la aplicación mágica que tienen los salmos, dice que el salmo número 101 es un salmo contra malos espíritus y malas personas, enemigos, situaciones. Usted puede rezar este salmo en conjunto con el salmo número 68. Y esto se puede escribir además en un pergamino y llevarlo colgando del cuello a la persona. En este caso específico tendría usted que ir a un sofer, a un escriba, que sepa cómo le va con tinta en pergamino escribir intencionado para usted y lo va a llevar colgando de su cuello. Si no puede conseguir un sofer, pues puede de todas maneras rezar este salmo, salmo número 101 y el salmo número 68, que son salmos de protección contra malos espíritus y contra personas malas, gente que le quiere hacer mal. Salmo 101 y Salmo 68. Y si lo puede, le decía, enviarlo a un sofer, a un escriba, para que le prepare en un pergamino este salmo y usted lo lleve colgando el cuello, lo puede hacer. En caso de que necesite alguna otra protección adicional, puede comunicarse conmigo, me puede enviar un correo electrónico a contacto joelbenhabib@gmail.com en caso de que usted necesite una camea, un amuleto de protección, ya sea contra malos espíritus, brujería, para protección con los arcángeles también, y Besat Hashem se la haremos llegar a su país, cualquier parte del mundo. Envíeme un correo electrónico y Besat Hashem que le podamos ayudar. O quizás también a través de una consulta personal. Pero en sentido general, este salmo 101 y 68 es un salmo de protección contra malos espíritus y malas personas que puedan estar causándole problemas a usted. Y Besat Hashem que pueda ver la salvación, la bendición, toda la protección Besat Hashem. Amén. Ken Yehi Ratzon Ben Omar Amén.